Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos invitada, Crescencia Flor. ¿Cómo estás, Crescencia? Tu saludo para que... Muy buenas tardes, señor Genaro. Primeramente quiero agradecer a Dios y a su persona por esta bonita invitación pues que me hizo, ¿no? Para esta bonita entrevista. Muy agradecida con su persona. Bueno, Crescencia, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. En el ámbito de la música estoy pues desde muy pequeña. Más o menos desde los 8 años, y es un trayecto muy largo, ¿no? Haciendo diferentes estilos y todo eso, pero en cuestión en este bonito estilo que es la música huanca, es un aproximado de 4 años ya, hasta este año contando los 2 años perdidos en la pandemia, ¿no? Que hemos tenido. Ya, y profesionalmente ya son 4 años, ¿sí? Sí. Ya todo esto, ¿cuánta producción tenemos ya, Crescencia? ¿En la música huanca o en todo? En general tendría varios en sí. Sí, ¿no? En la música huanca tenemos 2 producciones ya, que hemos grabado la primera hemos viajado para Lima, ¿no? Con el señor Elvis Herrera, Demsa del Perú, la primera. Mira. Qué bien. Exactamente, dime, Crescencia, ¿de qué parte del Perú es Crescencia? Cuéntanos. Yo soy natural de Puno, radico actualmente también en Puno y pues encantada, ¿no? De poder interpretar la música huanca. Mira tú, qué bien. A ver, Crescencia, ¿qué tema te ha dado más satisfacción en este tiempo que te has cantado esta música de huanca? La canción que me gustó bastante y la que me inspiró, porque en sí me gustan toditita las músicas huancas en todo su género, en todo digo, porque nosotros aquí en Puno, pues, cantamos Santiago, una sola artista, ¿no? A Santiago, Guaylas, Tunantada, también hacemos Huayno, todo en uno. Entonces, bueno, la canción que a mí más me llamó es Decías. Esto de allí, Raimundo, ¿sí? Exacto. Regálanos un pedacito, pues, Crescencia, Listo, encantada. A ver. Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades. Besabas mis labios, hasta llorabas. Mentira, todo era falso. Más o menos así. Wow. Qué linda voz que todos los falsos. Sí. A todo esto, dime, Crescencia, ¿de quién es heredado esta voz tan linda? La verdad no lo sé. Casi en mi familia no hay intérpretes que digamos. ¿Ah, sí? Pero sí músicos. Ajá. Ya. ¿Has estudiado música, algo de eso? Sí. Hacen música la mayoría de mi familia. ¿Tú has estudiado música? Sí, yo en el canto. Ya, perfecto. Bueno, a ver, Crescencia, ¿algún número telefónico que nos puede dar? Claro, el número es 951 510051. Para contratos. Claro. Dime, Crescencia, en este tiempo que estás, ¿con qué artistas has cruzado el escenario? Bueno, con diferentes artistas acá en el sur. Estamos trabajando más que todo en el sur y gracias a Dios hemos tenido la aceptación del querido público pues que respalda y hace pues a un artista, ¿no? Y gracias a ellos hemos podido avanzar y ocuparnos quizás en un buen lugar gracias al público. Y hemos compartido escenario con diferentes artistas, ya sean de Lima mismo y de internacionales también. Mira tú, qué bien, Crescencia. A ver, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo de la música? Mucha perseverancia, porque sabemos que este camino del arte no es fácil, tampoco es rápido, es muy difícil, ¿no? Y que no se frustren a la primera, hay que perseguir el sueño y sobre todo haciendo, ¿no? No solo soñando.
Claro que y sí. mucha dedicación. Así es. Dime, Cintia, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? En los escenarios, trabajando, Siempre, ¿eh? Como siempre. como siempre. Claro. A ver, tanto tiempo que has estado viajando a muchos sitios, tendrás anécdotas, cuenta una de ellas, pues, Crescencia. Bueno, tenemos muchas anécdotas en cada viaje, pero lo más resaltante es que una fecha, tanto trabajo que hubo, no sé, a veces por cambiar de ropa, ¿no? Porque trabajas con uno y ya pues no queda un poco sudas al trabajar, todo eso, y quieres cambiar, ¿no? Y en el apuro me he llevado solamente la pollera de encima, no me llevé los fustanes de dentro y pues, me quedé sin fustanes en un contrato, así que tuve que solucionarme sus fustanes las señoras nomás para poder salir a trabajar. Y en otra ocasión también sin zapatos me fui. Así que hay veces hay que tener 2 maletas listas, creo. Claro, a veces es cosas que pasan y no se puede evitar, pues, Crescencia, ¿no? Claro, sí, pues no, uno por distraída también, pues el sueño, eso de trabajar también en las noches, no es cansado, no es bonito, pero de todas maneras, pues a veces el cuerpo ya no da más, tampoco la cabecita para recordar de todo. Sí. A ver. Ustedes tienen unos bonitos vestidos. Me imagino esos vestidos son costosos. Sí, se puede decir que sí, los trajecitos me mandan allá desde Lima, me lo confeccionan, porque ya aquí en el sur, claro, hay también, pero no es igual, ¿no? Me gusta ponerme algo original también. Claro. Me imagino, Crescencia, ¿cuántos padrinos tienes? Ellos regalan los vestuarios, ¿es cierto eso? Sí, algunos pues padrinos te regalan vestuarios, de diferente manera nos dan el apoyo y gracias a Dios tengo mis padrinos. Un saludo muy especial a todos mis padrinos que me están, bueno, yo sé que van a verlo y pues van a decir, la hijada está un poco, no me saluda, ¿no? Me gustaría poder saludar a cada uno de ellos. Claro, nómbralo. Un saludo muy especial para mi madrina Cleofé, mi padrino Orlando ahí, que siempre están apoyándome, mi madrina Olga Castillo de Villalpa también, Clavelina de los Andes, una artista también, que mi madrina es aún no me para ayudando pues en todo, ¿no? La ayuda que le pido, mi madrina Elvira, qué madrina, qué padrino nos estamos olvidando, por favor háganme el recuerdo. Creo los 3 padrinos principales. Qué bien. A todo esto, ¿qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Muchísimas gracias, decirles que voy a seguir pues trabajando, tratar de llenar todas sus expectativas, esperando agradarles siempre, agradecida más bien por todo hasta el momento. Muchísimas gracias. Claro. Queremos saber más de Crescencia. ¿Cómo es un domingo en casa, Crescencia? Cuéntanos. Los días domingos generalmente hay veces estamos descansando y por ejemplo ayer estuvimos trabajando en una fiesta privada y descansamos, o si no, también tenemos otro trabajo los días domingos, viernes, sábado y domingo es cuando estamos trabajando generalmente. Y los días pues que estamos libres, estamos con la familia, tratamos de aprovechar a lo máximo. A ver, ¿tienes composiciones tuyas en tus producciones? No, estamos trabajando en eso justamente, estamos viendo, espero que, porque estamos ahí. El público es muy exigente y no es fácil poder complacer, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros de que tema por lo menos que les agrade, podamos ponerlo al mercado, ¿no? Y para que también ellos puedan. Pero estamos trabajando, hasta el momento no he cantado composiciones de diferentes autores, ¿no? Con mucho respeto, ma. Claro que sí. A ver, Crescencia, me imagino que admires a algún artista. ¿A qué artista admiras? Yo admiro a un artista que ya está admiro y admiraba y sigo admirándola hasta el momento, a Pastorita Guaracina, a Flor Pucarina también, y pues actualmente a un artista que esté pues acá todavía. Aide Raimundo tiene bonitas canciones también. Susan. También, claro. Me dice que es admiradora de la faraona Flor Pucarina, ¿sí? Sí. A ver. Un tema de ella,
¿Podrías interpretar? O Licor Maldito, pues esa canción muy conocida. Ese tema es mundial. A ver si nos complace, pues, Presencia, ¿eh? A ver, vamos a cantar. Oh, licor maldito, mata esta pena. Ahora que me encuentro triste y afligida, no quiero recordar aquel maldito amor. Oh, licor maldito, mata esta pena. Ahora que me encuentro triste y afligida, no quiero recordar aquel maldito amor. Si sigo cantando voy a llorar, esa canción me encanta muchísimo. Sí, todas las canciones de Ruth Karina son unos éxitos, ¿eh? Sí, muy bonitas composiciones también. Claro. A ver, Presencia, una vez más tu número telefónico, pues. Para nuestro querido público, al 951 51 0051, está facilito. Vamos a volver a repetir, 951 51 0051. ¿Solo para contratos o maltratos? No sé. Para contratos, para maltratos ya tenemos suficiente. ¿Cuándo estás por Lima, Presencia? Por el momento tenemos, en agosto vamos a estar por Lima. Ah, mira tú, qué bien. Sí. A ver si en esta ocasión pues nos concedes una entrevista presencial, pues, Presencia. Encantada, yo le paso el dato, nos comunicamos por interno y ya, coordinamos. Perfecto. A ver, ¿tiene Presencia, aparte de la música, te dedicas a otra cosa? Me dedico exclusivamente a la música, amo la música y sinceramente no me veo haciendo otra cosa que no sea la música. Mira tú, qué bien. ¿En tu familia se dedica alguien a la música, aparte de ti? Intérprete no hay, soy la única. Sí, ¿no? Mira tú, a ver, bueno, Presencia, estamos con el tiempo prácticamente, tenemos una entrevista ya. Y... discúlpeme, sí, la tardanza, no te preocupes. voy a excusarme. El día de hoy justo ha habido corte de energía aquí en todo Puno, y yo sé que estoy diciendo la verdad porque me van a ver, y no ha sido posible conectarme temprano. Presencia, cuando estés en Lima, pues espero hacer una entrevista ya. Con mucho gusto vamos a estar visitándolo, señor Genaro, muchísimas gracias más bien. Tu despida para que de aquí en Presencia. Creagen Producciones, con mucho cariño. Ok, cuídate, estamos en contacto. Lo propio, cuídese, hasta luego.